Evangelio de Marcos 12, del 13 al 17. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bastante conocido. Anteriormente estuvimos viendo cómo Cristo da una parábola y cómo los confronta a los religiosos de ese tiempo. Y ellos mismos se sintieron aludidos, dijeron: está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Ellos entendían que hablaba de ellos. Y veíamos de que la piedra que desecharon los edificadores, aquellos que deberían haber edificado la iglesia del Señor, ellos lo desecharon. Pero es que se constituyó en la piedra angular, en la piedra donde se sustenta todo el cuerpo, y ese es Cristo Jesús. Así que ellos una vez más vieron fracasados sus intentos por querer hacer mal al Señor, porque fueron descubiertos completamente. Y ahora en este próximo pasaje vamos a ver el encuentro de nuestro Señor con otra forma de autoridad. Ya habíamos visto con la autoridad religiosa y veíamos que Jesús tiene más autoridad que cualquier religioso. Y ahora vamos a ver que se enfrenta con otro tipo de autoridad, la autoridad humana. Así que vamos al versículo 13 del capítulo 12 de Marcos, donde dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. O sea, aquí surge algo nuevo ya, para que les sorprendiesen en alguna palabra. O sea, decir, cuando dice para que les sorprendiesen, es, a ver, síguele hablando, a ver, te voy a cachar en algo tengo que ver que estás mal. O sea, para que les sorprendiesen, ¿se da cuenta? O sea, había una intención. ¿Sí? ¿Captan la idea? Ese es lo que está diciendo acá. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Vienen los halagos, fíjese. Allá en mi país le dice: hey, no me tires tantas flores. No sé si acá también le dicen así. ¿Sí? Ok. No me eches tantas flores. Y yo tenía un amigo que le decía: hey, las flores llévalo a los muertos, no a mí. O sea, que no la halaguen. Es lo que le decía, ¿verdad? Pero acá vemos cómo vienen a halagarle. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y me imagino hasta la voz, así como que queriendo impresionarle a Jesús, ¿no? Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Definitivamente estos hombres eran unos rufianes de primera, hermanos. Y se acercaban a Jesús con palabras que sonaban hasta piadosas, que parecían la pura verdad, a pesar que eran hombres que pertenecían a dos partidos políticos, no políticos, uno era religioso y otro era político, diferentes, que se odiaban a muerte. Los fariseos y los herodianos no se podían ver para nada, pero ahora se unieron en complot para ir en contra de Jesús. Los fariseos eran enemigos acérrimos de los herodianos, pero aquí, como ellos se vieron enfrentados o se vieron como una amenaza, vieron a Jesús como una amenaza para ambos, tanto para la parte religiosa como para la parte política, entonces dijeron: vamos a unir fuerzas, porque este está atentando contra nuestros intereses, por lo que acuden a Jesús con una pregunta previamente preparada, ¿verdad? De esas como que quieren hacer caer. Y dice: esa es una pregunta difícil. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, no tienes más alternativa. ¿Das o no das? Así como las preguntas que le dicen, solamente contesta sí o no. Sí, han visto esas preguntas, ¿verdad? No puedes otra, no, es que no, sí o no. Más o menos ahí lo estaban ahí. Parecían fiscales. Debemos pagar impuestos a una nación como la que vivimos, la cual
le damos impuestos y hacen mal uso de ellos, le utilizan para cosas terribles y tenemos que pagar impuestos. ¿Es justo tener que pagar ese dinero que le hemos ganado con tanto sacrificio, que con tanto esfuerzo, y que el gobierno viene a derrochar lo que nosotros le damos? O tal vez nos oponemos totalmente. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos pagar si lo trasladáramos a estos tiempos? Y estuviera Jesús y estuvieran los herodianos, tal vez le preguntaran: Jesús, ¿cómo podemos dar impuestos si Peña Nieto tiene su Casa Blanca? Y no se diga del secretario de Hacienda, que también tiene su otra casa rosada. Y no solamente él, el otro secretario, y tienen la misma colonia y quieren comprar toda la colonia estos. ¿Y cómo le vamos a dar los impuestos? ¿Cómo le vamos a dar impuestos para que hagan hospitales donde las muchachas aborten? ¿Cómo vamos a darles impuestos a aquel que, si me pasa un alto, quiere una mordida y todavía con lo que yo le pago de impuestos, le pagan su sueldo? Estamos viendo situaciones reales, pero que a veces, ¿cómo le vamos a pagar impuestos? ¿Cómo le vamos a pagar nuestros impuestos para que le paguen el sueldo a esos alcaldes que están casando homosexuales, si vamos en contra de ellos? ¿Cierto o no es cierto? Y pareciera que tienen razón. ¿Van entendiendo cuál? Más o menos estoy hablando todo esto para poder tener una claridad de por qué estaban haciendo esa pregunta. ¿Debemos o no debemos pagar? Y esa es una gran interrogante moral. Sigamos ahí en la lectura. Dice: mas él, percibiendo, ¿qué cosa? La hipocresía. Porque cuando vienen con flores y le echan halagos y tanto, cuidado. Él ya sabía, y había hipocresía. Percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Ahí está. O sea, con esa pregunta se estaba descubriendo. O sea, ¿por qué quieres que yo pise el palito? ¿Por qué? Traedme la moneda para que lo vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen? Sacó una monedita. Me olvidé mi moneda hoy. ¿De quién es esta imagen?, les dijo. ¿Y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Si la moneda tenía la imagen de César, pues esa imagen representaba un valor y una dependencia. Respondiendo Jesús les dijo: dar a César lo que es de César, y a Dios. ¿Y qué pasó? Y se maravillaron de él. Nos encontramos, hermanos, en la última semana de Jesús sobre la tierra, antes del desenlace final ahí en la cruz. ¿Recuerdan? Todavía estamos en esta semana crucial donde ocurrieron muchas cosas. Cristo se hallaba rodeado de la maldad, de las maquinaciones de sus enemigos, que buscaban por todas las formas, por todos los medios, la forma de desacreditarle ante el pueblo para poder destruirle. Y buscaban argumentos, y buscaban métodos, y buscaban hacer preguntas difíciles y complicadas. Por esta razón, a lo largo de estos pasajes vemos cómo los diferentes grupos del judaísmo se presentan ante Jesús con preguntas en doble sentido, con preguntas maliciosas, con preguntas que a cualquier mortal hubieran hecho caer. Lo que ellos no entendían, que estaban frente a frente, cara a cara con Dios mismo. Y ese es el problema. Lo único que decían con estas preguntas era que tenderles una trampa para poder atraparlo. Ah, ahora te atrapé, Jesús. Miren que el gran profeta y que no sé qué. No, cuidado. O sea, fíjense ustedes que las preguntas que ellos hacían, lo hacían con una intencionalidad. ¿Cuál era la intención? De hacerlo caer a Jesús. Sin embargo, a pesar de ello, cada vez que le hacían una pregunta, Jesús salía airoso, como en cada situación, como en cada circunstancia, porque Él es Dios.
Y en lugar de poder menguar su popularidad, en lugar de que su figura se fuera disminuyendo, se acrecentaba, manifestando, por lo tanto, la autoridad que él ya tenía. En el pasaje que estudiamos ahora vamos a ver dos grupos rivales del judaísmo, como les he dicho hace un momento. Y se unen. Se unieron ahí. ¿Para qué? Para poder esbozar, pensar, maquinar una pregunta lo tan difícil que ni Jesús pudiera responderla. Ellos, desde su perspectiva humana, querían atrapar a Jesús. Y yo imagino que se comenzaron a discutir. ¿Qué le preguntamos? ¿Sobre qué? ¿Y cómo lo preguntamos? Y para que no tengan ninguna alternativa, para desacreditarlo, para hacerle quedar mal. El día de hoy también hay gente que desacredita y te hace preguntas para hacerte quedar mal. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado varias veces. Pero gracias doy a Dios que Él no nos deja caer en vergüenza. Entonces le preguntan este tema tan importante, porque era un tema que dividía a la sociedad judía en esos tiempos. ¿Cuál era? La cuestión del pago del impuesto a Roma. Sin duda, el propósito era enfrentarlo con las multitudes, porque si decía hay que pagar, pues las multitudes se iban a ir en contra de Jesús. Pero si decían no hay que pagar, los de Roma, el imperio romano, se iban a ir contra él. O sea, no había escape. Ahora lo leemos, lo entendemos y wow, no, pero en ese momento, para una persona común y corriente, convencional como nosotros, qué pregunta, hermanos. Qué complicada hubiera sido esa pregunta. Pero fíjense ustedes, cuando hemos hecho la lectura, Cristo no solamente salió airoso de esta situación, sino que aprovechó esta situación para continuar enseñando sobre el tema que había empezado. ¿Cuál era? Sobre su autoridad. ¿Sí? ¿Comprenden? O sea, lo mismo que hemos venido haciendo ya 3 domingos anteriores, que estamos hablando básicamente sobre la autoridad del maestro. Ahora, Él no pierde oportunidad, porque siempre Jesús, de cada circunstancia, trae una enseñanza a nuestras vidas. Por eso que decimos que cuando usted pase alguna circunstancia, de medio de ella Dios le va a dar una enseñanza a usted. Y lo vemos en las cuestiones diarias con las que tuvo que enfrentarse Jesús. Siempre, en cada circunstancia, había una enseñanza de parte de Él a sus discípulos. En los pasajes anteriores habíamos visto la autoridad de Cristo frente a los gobernantes religiosos del judaísmo. Pero ahora vamos a considerar su autoridad frente a los poderes políticos de su día. Veremos también que otro tema que se nos presenta aquí es si Jesús era un rebelde político. ¿Por qué? Hace muchos años atrás estaba evangelizando allá en mi país, en las serranías de mi país, y era un tiempo bastante crítico donde el terrorismo había llenado por completo. Y había terroristas por todos lados. Pero yo siempre he sido así un poco impulsivo. No sé por qué. Le digo, Señor, bájame, pero no puedo. El Señor no ha hecho nada para bajarme eso todavía. Yo siempre he sido muy desafiante en cuanto a predicar la palabra del Señor. Y yo recuerdo desde pequeño, una vez desafié a un anciano de los Testigos de Jehová y tenía 12 años de edad. Pero lo desafié. Y yo, el muchacho le decía, usted no lo haga porque pues no es igual que yo. No es que yo sea más. Yo decía, Señor, yo era así, no, era impulsivo. No agresivo, pero sí impulsivo. Era muy así. Así que yo me acuerdo que íbamos por las serranías y no había casas cercas. Cada 500 metros tal vez había una casita, un ranchito. Y íbamos así. Y encontramos un ranchito allá, medio en una quebradita, le dicen. Fuimos hasta allá. Y hablábamos, no salía, hasta que por fin sale un hombre. Y comencé a hablarle de Cristo. Y yo le dije allá, pues, no, yo así como impulsivo, si no te arrepientes te vas al infierno y mira que no sé qué y que no sé cuánto. Cristo te ama, pero igual, si no, pues te vas a molar. No le dije así, no sabía los términos mexicanos todavía, pero
pero casi, ¿no? Entonces, y seguía ahí muy impulsivo. Y viene y como que me dice, y luego me dice, bueno, mira, ve, la verdad que pensándolo bien, Jesús fue el primer revolucionario, me dijo. Como que me sacó de onda. ¿Cómo que? Sí, es el primer revolucionario. Y nosotros, claro, estamos, como me dijo una palabra, como sí, nuestro movimiento también quiere el derecho, quiere pelear por los derechos humanos. Y cuando dijo eso, no, dije, porque esa era la frase que utilizaban los terroristas, que estaban peleando a favor de los derechos de toda la gente. Dije, y cuando dijo nosotros, dije, ándale, que ya aquí valí. Pero yo no me quedé, no, tú te tienes que arrepentir, aunque tú creas que es revolucionario, pues no importa, pero arrepiéntate. Al hecho que voy es que mucha gente cree que Jesús fue revolucionario, pero acá lo vamos viendo que no es así. No era un rebelde político, porque él jamás iba a establecer su reino por medio de un llamado a levantarse en armas o la desobediencia civil. Por lo tanto, no fue ese tipo. Para el hombre, su mente tan corta, ¿verdad?, piensa y considera que Jesús fue así, pero cuando vemos bien, pues no fue así. Sin lugar a dudas, estos temas el día de hoy siguen siendo de actualidad, no han perdido vigencia. Por eso imagínense, este hombre todavía cree que Jesús era un revolucionario. Y no le voy a decir todo el resto de la historia, cómo continuamos con este terrorista, pero pues acá me tienen con vida. No, pues en las situaciones, en la vida cotidiana de predicar, de salir y tener ese carácter de desafiante así de prédica, pues uno va a pasar cosas, hermanos. Si una vez yo estaba evangelizando y era un pueblito, tócale, no abría. Pues había caminado tanto, hermanos, para que no me abran la puerta. No puede ser. Había viajado, viajaba de la ciudad, viajamos como 300 kilómetros, había ido. Y de ahí, en otros carritos, combi le decían, eran chiquitos nomás, como, no sé, no he visto acá, como las minivan, diríamos algo así, pero ya viejitas, ¿no? Y ir a ese pueblito, y de ahí caminar como 2 horas hacia adentro, o 3 horas. Y para que me regrese, ¿no?, de tocar y que no me abran, no, pues no vale. Entonces yo dije, no, ahí estaba insistiendo. Ya por fin me abrieron, creo que estaban al fondo. Y voy a predicarle. Y ahí impulsivo, no, mire que no sé qué, y la palabra de Dios, y le regalé el folleto, tenga. Era una muchacha. Agarró el folleto. No, a mí no me vengas a decir de tus cosas, me dijo. Y mira lo que voy a hacer con tu folleto. Agarró y lo hizo pedacitos. Y me lo tiró. ¡Pah! Y no solamente eso. Y ¡pum! Me tiró. Estaba con gargajos, creo. Y ¡pah! En la cara, imagínense. Sí, me escupió. Pero acá me tienen con vida. No me hice nada. Fui impulsivo. O sea, no sea usted impulsivo, no, o sea, no digo que tiene que ser igual que yo, pero son las cosas que uno pasa, ¿verdad? Ahora, regresando al versículo 13, donde estamos desarrollando. Fíjense lo que dice, fíjense cómo empieza el pasaje. Aquí siempre hay detalles importantes. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Mientras enseñaba en el templo, Jesús fue abordado por una delegación un poco extraña. Herodianos y fariseos. ¿Qué? Si a muerte se pelean. No, y usted se imagina, o sea, y yo creo que más de uno de los que estaban ahí se sorprendió. Los herodianos con los fariseos juntos. Si se pelean peor que perro y gato. Y ahora el perro y gato juntos. Qué tremendo. O sea, estaban ahí. O sea, no es posible. No olvidemos que había una amistad tremenda. O sea, enemistad a muerte, eras acérrimo. ¿Por qué? Porque los herodianos eran un partido político que apoyaba al gobierno de Roma.
O sea, estoy haciendo esto para que algunos de repente que no entienden, es eso. Ellos eran un partido político. Ellos apoyaban el gobierno de Roma y apoyaban a la dinastía de Herodes. Simpatizaban además con la cultura helenística. Los fariseos, por el contrario, no eran un partido político, sino eran una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por su patriotismo. No, así eran, así como los mexicanos. Mexicanos a grito de guerra. ¿Ah? Así cuando cantan se ponen patriotas. Ya así. Pero ellos eran permanentemente, ¿no? Ve, hasta el himno ya me lo sé. ¿Por qué? Los fariseos querían defender los principios de la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos. Entonces, por una parte estaban ¿qué? La parte política, pero el otro grupo, la parte religiosa. Ellos eran muy patriotas y estos defendían los intereses. Ellos querían defender los intereses del pueblo judío y ellos querían defender los intereses ¿de quién? De Roma. O sea, ¿cómo iban a unirse? Pues nunca. Pero acá lo vemos, o sea, juntos, dos grupos opuestos. Sin embargo, en ese momento dejaron de lado sus diferencias y se aliaron en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque lo veían como el mayor oponente de ambos. Jesús era el oponente para ambas fracciones. Y esa es la razón. Por supuesto, esta no fue la última ocasión en la que el poder religioso y el poder político se han unido contra Cristo y su evangelio. Lo hemos visto a lo largo de la historia incluso. Siempre ha pasado así. Ahora, primero notemos cuáles eran las intenciones reales de su pregunta. Ellos no deseaban realmente aprender de Jesús, ni tampoco tenían un deseo genuino de resolver alguna cuestión ética o moral que tal vez le preocupara. Nada de eso. De hecho, hermanos, a pesar del lenguaje que emplearon, que parecía afable, que parecía amable en su planteamiento de esta pregunta, ninguno de ellos, ojo, ninguno aceptaba la autoridad espiritual de Jesús. Tampoco estaban dispuestos a seguir las instrucciones de Jesús. Ningunos, ni los fariseos, menos los herodianos. Por lo tanto, quedaban claro que tenían una intención escondida detrás de esa pregunta, que su propósito era ¿qué cosa? Tenderle una trampa a Jesús, inducirle a que pudiera emplear o decir algo que más tarde lo iban a usar. ¿Para qué? Para acusarle. La intención de ellos era tan oscura, hermanos, pero Jesús les descubrió. ¿Recuerdan? Hizo ver que eran hipócritas, porque él percibió esa maldad en esos opositores y se los hizo saber. Se los hizo saber. Además de presentar su pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de enseñar de Jesús que eran ciertas. O sea, lo que ellos decían tenía mucho de verdad. Y aún siguen siendo un modelo de enseñanza que nos sirve a nosotros en nuestro diario vivir. Lo que Jesús decía: maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Es un modelo a seguir, sí o no? Pues tenemos que ser veraces, hablar siempre con la verdad, que con verdad enseñes el camino de Dios. Y así tenemos que ser nosotros, enseñar el camino de Dios con verdad, no con mentiras. Es decir, le reconocían como un maestro que enseñaba el camino de Dios con verdad. Y le agrega, dice, que no te cuidas de nadie. Aquí lo que está diciendo es que no se dejaba sobornar por nadie, sino que era fiel a Dios en su enseñanza, no acomodando su mensaje a lo que le agradaba a la gente. Es decir, era independiente en su juicio y solamente actuaba en conciencia de acuerdo a la orden de Dios, no de a quien estaba presente. No. Es decir, nadie influía en su enseñanza, pensara lo que pensaran sus amigos, sus amistades, sus enemigos, su familia incluso. Porque lo que él quería agradar era ¿a quién? A su Padre, nada más. Y luego dice, no miras la apariencia de los hombres. Es decir, que siempre enseñaba lo mismo, sin importar a quién estaba ahí en su público. Para él era lo mismo tratar con un pobre que con un rico, el mismo trato. Para él era lo mismo hablar con un ignorante que con un hombre sabio o estudiado.
Para él, en esos tiempos, ahora no lo hay, pero era lo mismo hablar con el amo que con el esclavo. Porque ambos, el rico y el pobre, el culto y el ignorante, el amo y el esclavo, tienen gran necesidad de la salvación de sus almas. Porque ningún dinero, ninguna sabiduría llevará a la vida eterna. Por eso es que cuando se va a evangelizar, y muchas veces se tiene el temor de evangelizar a la gente que tal vez sean nuestros jefes, a la gente que tal vez tenga una posición alta, porque muchas veces te enseñaron, mire, si tú tienes un vacío en tu corazón, pues yo no tengo ningún vacío, tengo tanto dinero que me lo lleno con lo que sea, con mujeres, con las diversiones, o sea, no tengo. Si tienes tristeza en tu corazón, pues no tengo tristeza, me alegro, voy todos los fines de semana a los antros, si vivo alegre. Pero si estás pasando un problema, si hay un problema lo soluciono, tengo abogados. Pero si estás mal de salud, pues voy a los mejores doctores, tengo dinero. O sea, de esa manera no puedes evangelizar nunca. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema por el cual muchas veces uno se queda sin sustento suficiente para poder evangelizarles. Ninguno de esos argumentos van a servir. Así que yo les invito, no voy a seguir porque si no nos desviamos del tema. Pronto estaremos programando el taller de evangelismo, donde estaremos hablando de cómo evangelizar. Si sigo, pues vamos a seguir. Pero fíjense, aquí vemos, Jesús era un hombre de una sola cara, un solo mensaje, y ese mensaje siempre le daba a todos, porque definitivamente todos, rico y pobre, necesitan de Dios. El sabio, el culto, como el ignorante, necesita de Dios. O sea, el mensaje tiene que ser por ahí. Sin embargo, estas grandes verdades en los labios de gente hipócrita se convierten en algo repugnante, a pesar que son verdades. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Le están hablando solamente de labios hacia afuera. No lo están diciendo con el corazón. Porque realmente ellos no están convencidos. Tampoco quieren aceptar las enseñanzas del maestro. Su verdadero propósito era disipar las sospechas que pudiera tener Jesús y comprometerle a dar una respuesta. O sea, hicieron como una introducción para lanzarle la pregunta. Con la cual ellos dijeron, de esta no te vas a escapar. Lo que querían era hacerle perder la reputación ante el pueblo o enfrentarle con el gobierno romano. Es decir, de alguna manera lo que querían era forzarle a manifestar su pensamiento sobre un tema bastante conflictivo, bastante controversial en esos tiempos. ¿Se debe o no se debe pagar el impuesto a Roma? Es lo que querían. Pero no se dieron cuenta de que sus palabras iban a volver contra ellos. Contra todos ellos que se habían acercado con esa hipocresía. Pues al reconocerle como maestro que enseña con verdad el camino de Dios, mientras que no estuvieron dispuestos a sujetarse a su enseñanza ni a su autoridad, ellos estaban haciendo culpables. Porque ellos dijeron, enseñas con verdad. Recuerdan, pero ellos no quisieron sujetarse a las enseñanzas de él. Por lo tanto, si alguien te enseña con verdad y no te sujetas a esas enseñanzas, te hace culpable de eso. Pero ellos mismos estaban cavando su propia tumba. Hablando metafóricamente, dicho todo esto en cuanto a la situación por la que atravesó Jesús, no estará de más que nosotros mismos recordemos que debemos ser especialmente cautelosos cuando la gente nos lisonjea, cuando la gente te alaba, o que de repente tienes la oportunidad de predicar y al final te acerca, oh hermano, mira qué tremendo mensaje y que Dios te usa y que mira que no sé qué, y es más, te voy a invitar a una gira. Pues no estamos para girar y girar. Estamos para honrar a Dios. Y algunos que a veces se han acercado, ya no se acercan, pero algunos que cuando decían, pues agradézcale a Dios, le digo, porque yo no tengo gran cosa que dar. Agradézcale a Dios. Entonces, y está con eso, pues ya no se acercan, ¿verdad? Pero sí, porque déjeme decirle una cosa, hermanos, que los halagos son demasiado peligrosos.
Muy, muy peligrosos. Tú hoy tal vez los recibas con un corazón bueno, pero sigue pasando el tiempo y te la vas creyendo. Y tu corazón se comienza a inflar, inflar, inflar. No, es demasiado peligroso. Incluso muchas veces algunos dicen, ay, ¿usted qué estudió? Pues no, nada. No es que nada, sino que no me gusta decir. Y cuando van a veces a la oficina, pues, ¿y dónde estudió teología? No, a veces no me gusta hablar. Esos certificados, todos esos los tengo ahí en una caja, porque es muy peligroso. Mientras estoy preparando el estudio, mirar, wow, mira ese certificado. Uy, comienzas a alzarte y comienzas como la rana a inflarte, ¿no? Uf. Mejor en la caja, pues ya ni me acuerdo dónde están, en cuál de las cajas. ¿Por qué? Es muy peligroso, hermanos. O sea, cuando alguien se acerca a alabarle y halagarle demasiado, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Una enseñanza más, fíjese. Una enseñanza más, muy importante. Tengamos cuidado porque por lo general, no todos, pero por lo general los halagos, cuando vienen de gente así, vienen con un dardo venenoso detrás de ellos. Y tenga bastante cuidado. Mucho cuidado. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? O sea, primero hicieron la introducción. Luego de la introducción, ahora te lanzo con todo. O sea, después de una introducción llena de halagos, ¿verdad? ¡Wow! Para hacerle sentir bien. Pensaban que estaban haciendo sentir bien a Jesús. Entonces ahora viene, ¿verdad? Es más o menos como los pescadores, ¿verdad? Que van con el anzuelo. Pero en el anzuelo no lo tiran así para que solito el anzuelo, ¿verdad que no? ¿Qué le ponen? Claro, hay una carnadita ahí, un gusanito, diferentes, ¿no? Depende de lo que vayas a pescar. Y el pececito va ahí. ¡Wow! ¡Qué rico gusanito! Y gratis, free, me salió hoy día. Pero cuando come el gusano, lo que se encuentra es con un tremendo anzuelo que ya se lo cazó. Es lo que estaban haciendo ellos. ¿Se da cuenta? Habían disfrazado todo el panorama. ¿Para qué? Con la intención de poder lanzarle la pregunta para que cayera Jesús. Como ya he dicho, podríamos pensar que tenían una auténtica preocupación sobre este tema muy controversial y muy difícil. Y lo que querían era de repente recabar la opinión de Jesús con el fin tal vez de recibir esa orientación. Pero la realidad era diferente, muy diferente. Toda la sociedad judía era muy sensible, hermanos, con respecto a este asunto del tributo a Roma. O sea, era muy sensible, alguna situación muy complicada y que cuando hablaban de eso, como que la piel hasta se ponía chinita. No querían tratar ese asunto. Entonces, había opiniones enfrentadas. Unos sí y otros no. Así que usaron esta situación, ¿verdad?, para poder destruir a Jesús. De esa no te vas a escapar. Veamos algunas de las razones por las que el pago obligatorio de impuestos a los romanos era comprensible hasta cierto punto, que sea impopular para muchos judíos. Primeramente, pues les ocurría a lo que todo el mundo, y es que a nadie le gusta pagar impuestos por razones meramente económicas. A ver, mejor no levanten la mano porque... ¿Cuántos dan con gozo y pagan sus impuestos con alegría? ¿Ah? Algunos lo pagan porque son forzados y les descuentan el trabajo, pero de ahí, pues no. ¿Verdad? Entendemos el sentido, ¿verdad? O sea, por naturaleza, pues no queremos. Pero en este caso se agravaba aún más. ¿Por qué? Porque había sentimientos nacionalistas. Porque ese asunto de pagar tributos, y no para el pueblo judío, sino a Roma, pues les hacía recordar que eran una nación vasalla, que ha sido conquistada por el imperio romano, que dependían de ellos, que ellos eran los conquistadores. O sea, cada vez que pagaban impuestos les hacían, hombre. Es decir, para muchos el hecho de pagar ese tributo suponía aceptar como legítimo el dominio romano. ¿Sí captan la idea? Por eso que ellos se sentían así, y algo que ellos no estaban jamás estaban dispuestos a aceptarlo.
Por otro lado, también intervenían las cuestiones religiosas. No debemos olvidar que la moneda usada para pagar el tributo llevaba la imagen del emperador. O sea, no te olviden eso. Ahora, recordando un poco de historia, el emperador se atribuía carácter divino y pretendía tener esa autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en asuntos espirituales. En ambos asuntos él decía que tenía la autoridad. Es decir, a la vista de todo esto, hermano, no es difícil poder comprender que esta pregunta se haya preparado con mucha astucia, ¿verdad? Atrás de eso había un porqué y estaba preparada para poner a Jesús entre la espada y la pared. De esta no te escapas, Jesús. Si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente iba a ser acusado de ¿qué? Antipatriota, o como dicen en mi país, vende patria. ¿Ah? Claro. Y entonces, no, este es un antipatriota, está llevando a todo el pueblo a sujetarse a Roma. Ahora, eso está difícil. Por otro lado, algunos tal vez tendrían o hubieran añadido que esta actitud hubiera ofendido a Dios, porque era el único al que se tenía que pagar el tributo según ellos. A él nada más. Y eso sin contar con la imagen del emperador, que tenían que tenerlo esa imagen ahí, el emperador. ¿Y qué creen que decía? Había una inscripción en la moneda empleada para el pago del tributo. ¿Alguien sabe qué decía? Y resultaba una blasfemia, desde luego. Pero aún así, ¿saben qué? Había más. Los profetas habían anunciado claramente cuando vendría el Mesías, Dios concedería a Israel la liberación total del dominio gentil por medio de él. Entonces, ¿acaso este Jesús es el que estamos esperando? Pero ¿cómo podía el Mesías si les mandaba pagar un impuesto gentil? ¿Jesús podía ser el Mesías mandando pagar un impuesto gentil? No, pues ni de loco. O sea, su mente no entraba, estaba como, tenía ideas, sentimientos encontrados. Dice que es el Mesías, pero nos manda a pagar ahí a los gentiles. No puede ser. Pero por otro lado, si se hubiera negado a pagar el impuesto, no hay duda, hermanos, que los mismos herodianos, ¿recuerdan los herodianos? Eran el partido político que apoyaban ¿a quién? A Roma. Si hubieran dicho, no hay que pagar los impuestos, no hay que pagar ese tributo, ellos mismos hubieran agarrado, estoy casi seguro, no lo dice la Biblia, pero casi seguro que lo habrían llevado de inmediato a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato, denunciándolo como un demagogo que estaba incitando a toda la nación a rebelarse contra la autoridad de Roma. Pero la cuestión suscitada en este pasaje nos lleva a preguntarnos por otros temas también. En otros estudios hemos considerado que nuestro Señor Jesucristo enseñaba reiteradamente a sus discípulos que Él no iba a establecer su reino. Ya lo hemos visto varias veces. Que Él no iba a dirigir un levantamiento armado que terminara en ese poder opresor de Roma, pero podía quedar la duda si Él pretendía liberar al pueblo, tal vez por medio de la desobediencia civil. Y en esta época recordamos, ¿cuántos recuerdan a Gandhi? ¿Verdad? Por lo menos en la historia, pues está registrado y estudiamos. Y Gandhi logró algo tremendo en su nación. ¿Mediante qué? La desobediencia civil. No agarró armas, pero mediante la desobediencia civil es lo que logró. Y entonces ellos dijeron, ya nos dijo que no va a ser con armas, pero a lo mejor va a ser una desobediencia civil. O sea, ellos se ataban de verlo como el verdadero Mesías. Y otros muchos se siguen preguntando hoy en día si un creyente debe pagar impuestos a un gobierno que hace mal uso de ellos. He escuchado a varios. ¿Pero por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Para qué tanto sinvergüenza ahí está que coma con nuestros impuestos? No hay que pagar. ¿Es justo pagar ese dinero que hemos ganado con tanto sacrificio y dárselo así de fácil al gobierno, que en muchas ocasiones lo derrocha y en otras lo usa para propósitos al que los cristianos nos oponemos totalmente? ¿Está bien pagar? Pues vamos a ver. Por otro lado, si su reino no se iba a manifestar inmediatamente de forma visible,
¿cuál sería la relación de este reino con los otros reinos del mundo? ¿Cuál relación? ¿Y cómo afectaría esto a estos súbditos de este reino? ¿Qué pasaría? Pero el Señor se dio cuenta de inmediato. Recordemos que Él escudriña ¿qué cosa? Los corazones. Es más, Él conoce lo que vamos a pensar antes de lo que pensemos. Tú no sabes qué vas a pensar mañana, pero el Dios ya lo sabe. Así que, ¿por qué me tentáis? Fíjense ustedes. Él, de inmediato, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor se dio cuenta del dilema en el que querían meterlo, pero no por eso eludió o evadió la pregunta. Sin embargo, antes de contestar, les pidió que ellos le trajesen una de las monedas con las que pagaban el tributo. Al hacer esto, Jesús tenía una doble intención. Por un lado, quería poner de manifiesto que ellos estaban usando esta moneda en la vida cotidiana y por lo tanto que resultaba útil para los negocios, porque con eso hacían todas las transacciones de negocios. Por lo tanto, si se beneficiaban de su uso, en consecuencia tenían que aceptar también que tenían obligaciones y pagar impuestos sin esconderse en motivos religiosos, como a veces algunos pretenden esconderse. No, ¿para qué voy a pagar impuestos? Bueno, vamos a ver. Ellos tenían que darse cuenta desde que el momento que empezaron a usar esa moneda romana, implícitamente, hermanos, habían aceptado la autoridad del emperador, porque él garantizaba el valor y era quien exigía el impuesto. Porque eso tiene valor porque el emperador lo estaba respaldando a esa moneda. Entonces ellos están usando. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, quería inspeccionar la moneda con ellos, en especial su imagen y la inscripción que aparecía ahí en ella. Al hacerlo, ellos tuvieron que reconocer que la imagen de la moneda era ¿de quién? Era de César. Concretamente, en una de sus caras podía leerse: Tiberio César, hijo de Divino Augusto. Y en la otra cara, ¿sabe qué decía? Porque les había dejado con la incógnita, ¿verdad? Quería saber. En la otra cara decía Máximo Pontífice. Es lo que decía. Es decir, no cabe duda de que el imperio usaba estas monedas para promover el culto ¿a quién? Al emperador, a César. Pero aunque muchos judíos se mostraban muy rígidos en sus normas espirituales, sin embargo, cuando les interesaba algo, pues no dudaban en hacer serias excepciones. Es decir, siempre querían echar más agua para su molino. Aplicaban la ley del embudo, ¿verdad? Sí, eso lo saben ustedes perfectamente. Finalmente, Cristo va a contestar la pregunta con una frase que ha llegado a ser conocida pues por el mundo entero. ¿Quién no conoce esta frase? Sin embargo, no era el tipo de respuesta que los judíos estaban esperando. Ellos querían una respuesta de Jesús directa: ¿sí o no? Pero Jesús nunca se rebaja a los pensamientos del hombre. Jesús va por encima de los pensamientos. Entonces, Él contestó de una manera en la cual les iba a obligar a pensar. Primero observamos que el planteamiento de Cristo giró en torno a la cuestión de la propiedad. ¿De quién es la moneda? Pues ahí está la imagen. Y una vez que los judíos admitieron que era de César, Cristo les dijo que le dieran lo que era suyo. Porque ellos estaban admitiendo que era de César. Entonces, dad a César pues lo que es de César. Y ese detalle es muy importante, porque al hacer esto, hermanos, el Señor estaba afirmando que César estaba actuando en su legítimo derecho de propiedad al exigir el impuesto. Es más, tenemos que ver que el reino de Cristo que estaba estableciendo en este mundo nunca iba a entrar en un conflicto con el imperio de César. Jamás, porque no había venido para eso. Todavía. Va a venir en un momento. Y aquí aprendemos que Cristo no estaba llamando a sus seguidores a dar pasos políticos para derrocar al gobierno de Tiberio César, por cruel y corrupto que fuera. Nada de eso ocurrió. Pero ahora hay gente, incluso ministros, pastores, que dejan el pastorado para irse tras la carrera política.
Porque quieren derrocar a los partidos tradicionales, porque nosotros somos mejores, porque nosotros vamos a establecer el reino aquí y ahora para que Cristo venga. Pues qué mentira. Jesús nunca estuvo de acuerdo con esos principios. Debe involucrarse en las cuestiones políticas que no tienen ningún beneficio en la parte espiritual. Cuando eso ocurre, debemos entender que es una comprensión errónea de los métodos y las estrategias. Al presuponer que Jesús quería mezclar la fe con lo político. No se puede hacer. Yo he visto lugares en que los pastores, viene un licenciadito por ahí, porque es candidato, pero un licenciado ahí de medio centavo. Pero como es el candidato, le dan espacio que pase al púlpito para que le hable de sus propuestas a la gente, porque quiere lo mejor. Qué vergüenza. Porque el púlpito no es para eso. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Y eso no es negociable. No, que toda mi gente va a votar por usted si usted nos da esto y aquello y lo otro. No, hermanos. No. Cuidado con eso. Y Jesús deja todo claro. Hermanos, hay que someterse a las autoridades. No estamos para pelear en contra de ellas. Debemos nosotros como cristianos ser ejemplos en ese sometimiento a las autoridades. Y esto se ve confirmado por la enseñanza que encontramos en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 13:1 habla al respecto. Dice, sométase toda persona. ¿Quién es? Toda persona. Y eso le incluye a quién, a usted y a mí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por quién fueron establecidas? O sea, el próximo gobernante de acá de Nuevo León. No, es que yo voy a votar por Ivonne. No, yo voy a votar por Felipe. No, mejor por el Bronco, porque ese sí que sabe. Por quien vaya a votar, Dios es el que va a poner quien Él quiera. Así de sencillo. Y me faltan el resto de candidatos porque no me acuerdo. Son como 10. Sí, hoy ya va viendo las noticias, 10. Digo, wow, 10. Es que hay mucha lana que les dan. Y eso es de sus impuestos, les digo. Mucho de la publicidad que ven es porque el INE, ya no es IFE, ahora el INE les distribuye equitativamente ahí una buena lana para que hagan su publicidad. ¿Y de dónde cree? ¿Que del bolsillo de los del INE? No, de sus impuestos. ¿Y no que no paga? Pues sí, en todo, hasta las tortillas usted ya está pagando impuestos. Las tortillas que compra en la esquina ya está pagando impuestos. De todo eso es eso. Pero Dios va a poner, y acá dice muy claro, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando usted va en contra de las normas que las autoridades han establecido, está acarreando condenación. Por ejemplo, si usted se pasó un alto y le ve un tránsito y le dice, mira, la multa te va a costar 500 pesos, pero me puedes dar aquí para las cocas. Dicen las cocas, pero si dicen las cocas, pues la coca cuesta, ahí en mi casa cuesta 7 pesos. Le da 7 pesos. Pues para la coca, ¿no? Y de litro y medio cuesta 12. ¿Ah? ¿A poco no? ¿No ha visto coca de 200 pesos? Ah, pero cuando usted le da para las coca, usted está yendo en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Y no solamente eso, sino que está acarreando condenación para sí mismo. Ah, uy, jalas, ¿y ahora qué hacemos?
Pero estoy hablando solamente de eso. Pero alguien dirá, pero yo no tengo coche, no importa. Pero en otra cosa, en lo que vaya a ser, que ahí se ha establecido. Por ejemplo, hay una tarifa eléctrica, pero se te ocurre usar tu diablito y no sé por qué. O te cortaron la luz y no tienes para ver el clásico y no, mira, ponle, yo mañana voy. Y pagas para que lo conecten, pero no pagas el recibo de luz. Cuidado, estás yendo en contra de las autoridades y en contra de lo que está establecido. Cuidadito con los diablitos. No, pues sí, con todo lo que tenga que ver, que sabe que no está bien. No, pero que es que Dios me comprenderá porque sabe que yo no gano lo suficiente. ¿Cree que así se va a presentar ante Dios? Pregunto, ¿así se va a presentar ante Dios? Pues no, hermano. No. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si ya estás robando por otro lado? No. Cuidado. Estás yendo en contra de la autoridad de Dios. Acarrean condenación para sí mismos. Por eso que ve que algunos hacen tranzas y nunca superan. Y aunque tienen su dicho, ¿no? Acá, el que no tranza no avanza. Pero eso es para el mundano, no para nosotros los cristianos. Porque los magistrados, dice, no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿De qué vas a tener miedo si no estás haciendo nada malo? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, todos son servidores de Dios. No, pero ese tránsito que vive al frente de mi casa lo conozco. No, hombre, le gustan las mordidas. Y de 500. Es que es muy mordelón. Pues tienes que pagar, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios. ¿A poco? Pues es lo que dice la Biblia. Pero si haces lo malo, aguas. No dice aguas, dice teme, pero pues para que entiendan, ¿verdad? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Ese es castigo. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Ahí está, para que lo paguen a ellos, ahí está. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, al que honra, no te quedes con nada, paga. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Está quedando claro eso? Ahí está. Ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pues de estos textos, hermanos, se desprende claramente que el gobierno secular ha sido ordenado ¿por quién? Por Dios, y que por lo tanto nosotros como creyentes tenemos el deber de sujetarnos a él y no de olvidar que el gobernante al que se refería Pedro cuando dijo algunas palabras respecto, ¿a quién cree que se refería? A Nerón. Imagínense ustedes, a Nerón, uno de los emperadores romanos más depravados, más degenerados y más inmorales de toda la historia. Pero nos dice que tenemos que sujetarnos. Imagínense ustedes, el Estado ha sido ordenado por Dios, puesto que sin leyes, pues sería un caos. Por eso Dios puso a las autoridades. Esto no quiere decir que esta forma de gobierno
goce del beneplácito de Dios, ni que sea la solución definitiva para los problemas que se presentan en este mundo. Pero tenemos que admitir nosotros que es un mal menor en un mundo caído, hasta que Dios mismo, hasta que Cristo venga una vez más, por segunda vez, a establecer su reino aquí sobre la tierra. Por esta razón, todos los cristianos, hermanos, todos los cristianos deberíamos ser ciudadanos ejemplares. Ciudadanos ejemplares. ¿En qué? En todo. Desde cosas muy mínimas, como por ejemplo, está en el coche, está comiendo un chicle y la cajita ¡pac!, lo tira a su basurero público, a la calle. Ese no es un ciudadano ejemplar. Es más, le enseña a los hijos eso. Al rato ya no son una cajita, son 4 cajas: la de la esposa, el esposo y de los hijos. Ese no es un ciudadano ejemplar. Cuando estás manejando el coche, el semáforo está en rojo y te estiras para ver si no viene ningún carro y te vas. Si no hay tránsito y te vas. Estás enseñando eso a tus hijos. Eso no es ser ciudadano ejemplar. Pero que tenga una emergencia, Dios sigue estando en control de todas las cosas. ¿Se da cuenta que no hay amenes? Sí. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares en todo. No en una cosa, en todo. A eso nos está llamando el Señor. Otra de las exhortaciones que recibimos también en el Nuevo Testamento tiene que ver con nuestra colaboración con las autoridades civiles por medio de nuestras oraciones. Pero Señor, pero fíjate, ¿cómo me vas a pedir que ore por ese alcalde que... Y ahora que parece que entra Mauricio y está en contra de los cristianos, pues hay que orar más. Pues no sabemos si va a ganar, ¿no? Pero es lo que dicen. O sea, hay que orar, hermanos. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:1. Se lo voy a leer en la Biblia. ¿Cómo se llama? Ay, ya se me fue de la mente. La Biblia de las Américas. Acá está. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Por quiénes? Por todos los que están en autoridad. Tenemos que orar. ¿Cuántos oran por las autoridades? No, ¿cómo estar orando por ese Peñanito? Mira que dice que la gaviota que no sé qué. No, fue un desfalco tremendo. Y que tiene el avión más caro de los presidenciales, de todos los presidentes. Ya le sacaron fotos de adentro y todo el lujo que hay. No. Dentro de los últimos 24 años es el avión más caro de todos los presidentes. Imagínese usted. Pero no se ponga triste. Usted alabe al Señor y sométase y pague con regocijo sus impuestos. Porque así usted está honrando a Dios, no a los hombres. ¿Sí entendemos eso? Tenemos que hacer rogativas por todos, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí está. Por otra parte, entonces, la sujeción a los gobernantes implica el pago de impuestos que se requieren por ellos. Aunque la gasolina suba, que dijeron que ya no subía, ¿sí o no? Pero volvió. Pero hay que seguir. Veamos otra ocasión en la que le preguntaron a Jesús si él pagaba impuestos y reflexionemos sobre esta respuesta. Mateo 17:24. Fíjense, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar
y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. ¿Saben lo que es un estatero? Ok. Es una moneda de origen griego que valía 4 dracmas. Ok. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí está. Jesús, ¿qué hizo? Pagó sus impuestos. En este caso era el impuesto del templo que todo judío tenía que pagar. Él jamás, a pesar de que él era Dios, se sometió. La pregunta pues es, ¿Jesús pagaría o no los impuestos? Pues la respuesta es sí. Él pagó sus impuestos. Vivía como un hombre normal y corriente, sometiéndose a lo que había sido instaurado por las autoridades. Ahora bien, en su razonamiento se aprecia como que él, como hijo, como heredero de todo, no tendría el deber de pagar, porque los hijos no pagan. O sea, él no pudo haber pagado, pero les iba a ofender porque ellos no entendían todavía quién era él. Y a fin de no ofenderles, agarró y pagó sus impuestos. No vaya a ser como de repente le paran y le van a poner una multa. No, pero yo soy hijo de un rey. Yo pregunto, ¿va a entender que usted es hijo de un rey? No, su mente es tan corta. Usted no vaya a cometer eso. No. Le voy a contar otra cosa, pero mejor no. Para otra la dejo eso. Entonces, al haber estudiado todo esto, vemos que todos los cristianos tenemos el deber de poder, en cualquier circunstancia, replantearnos nuestra actitud ante las autoridades y el pago de impuestos, mirando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Al César no tiene autoridad absoluta. Sin embargo, a pesar que no tiene autoridad absoluta, hay que honrarle. El Señor completó su contestación. Al César, dad al César lo que es del César. Y viene una segunda parte, y a Dios lo que es de Dios. De esta manera, hermanos, si usted se da cuenta, está delimitando el alcance del primer mandamiento. ¿Por qué? Al César. Es decir, lo que viene a decir acá es que nuestras lealtades terrenales a las autoridades está limitada por nuestra lealtad hacia Dios. Esa tiene que ser ilimitada. Nos sujetamos a los gobernantes terrenales porque Dios nos lo manda. Y tenemos que hacerlo con gozo. Pero sin embargo, ojo, sin embargo, no podemos hacer todo lo que el César dice. Ojo, es diferente. Nos sometemos, pero no podemos hacer todo lo que el César dice. ¿En qué sentido? Cuando lo que él manda atenta en contra de los principios de Dios, hasta ahí marchaste. Por ejemplo, vamos a orar por las autoridades y vamos a pagar los impuestos y todo muy bien, pero un día que vengan con una ley que los pastores tienen que casar a los homosexuales, no, pues hasta ahí te quedaste. ¿Entienden o no entienden? Hasta cuando esa ley, cuando esa autoridad, ¿qué cosa? Va en contra de los principios de Dios, ahí ya no más. Ya no puede. Pero te van a meter a la cárcel. ¿Y eso qué? ¿Sí o no? ¿Y eso qué? A ver, digan, ¿y eso qué? A ver, póngase acá adelante usted. ¿Se da cuenta? Porque una cosa es estar allá, ¿verdad? Y otra cosa es estar aquí. A ver, para que un ratito se pongan ahí en los zapatos. Pero no, uno tiene que permanecer firme, hermanos. Esos son principios no negociables de un cristiano, entiéndalo. Esos son principios no negociables de un verdadero cristiano. El cristiano no puede decir César es el Señor, por ejemplo, porque para nosotros el único Señor se llama Cristo Jesús. Y siempre tiene que ser así. Es imprescindible ser leales a Cristo por encima de cualquier gobierno terrenal. El gobierno terrenal puede imponer algunas cosas, pero la última palabra y la autoridad máxima para nosotros es Jesucristo.
Aunque el Señor advirtió que esta lealtad en algunos le va a costar hasta la vida. ¿No dijo eso el Señor? Fíjese, voy rápido. Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso especialmente es cierto, que el Estado no puede legislar a quienes adoramos, quién gobierna nuestras conciencias o quién constituye la máxima autoridad en nuestras vidas. Esto no puede hacer el gobierno. Como hemos visto en la inscripción de las monedas, el emperador pretendía gobernar también en el ámbito espiritual. Por eso que se puso máximo pontífice, o sumo pontífice, o sumo sacerdote. Pero Cristo rechaza esta demanda de César. ¿Por qué? Porque aunque reconoce la legitimidad de esa autoridad humana, esta autoridad humana no es absoluta, está limitada. ¿Por qué? Por los principios de Dios. Los apóstoles resumieron esto con bastante claridad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está, muy claro. Así que este incidente tuvo que ser muy importante para los primeros lectores de este evangelio, que eran romanos. ¿Por qué? Porque ahí entendieron que aunque ellos eran salvos, que aunque entendieron que eran cristianos, tenían que sujetarse en esta parte de los impuestos todavía a Roma. Los siervos de Cristo tenían que ser leales al Estado en el pago de sus impuestos, que era su deuda por los beneficios que otorgaba el gobierno a los ciudadanos. Sin embargo, tenían o deberían negarse a adorar al emperador, pues solamente Dios merece adoración, ningún hombre. Ahora, nuestros deberes hacia Dios. Fíjese, vamos a centrarnos en las obligaciones y deberes que como criaturas tenemos hacia Dios. Inmediatamente nos damos cuenta que el Señor eleva el nivel de exigencia a un plano infinitamente superior que el de la desobediencia civil. Comencemos por preguntarnos, ¿qué es Dios? Y la respuesta, hermanos, tiene que incluir necesariamente todo lo que somos y todo lo que tenemos. De la misma manera que la moneda era de César porque tenía su imagen y llevaba el nombre de él como su Dios, por lo tanto le pertenece. Dice la Biblia que usted y yo somos imagen de Dios y le pertenecemos. ¿Sí captamos la idea? La moneda es de César, pero si usted es un hijo y una hija de Dios, nacida de nuevo, usted ha sido constituido hijo e hija de Dios. ¿Cómo puede el hombre pagar a Dios lo que es suyo? Es imposible. Pero lo cierto es que tenemos que reconocer que por mucho que nosotros nos esforcemos en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, nunca, hermanos, llegaremos a hacerlo como Él se merece. Y ante este reconocimiento de nuestro propio fracaso como hombres pecadores, solamente tenemos una opción: refugiarnos en su misericordia, refugiarnos en su gracia, esperando de su perdón una vez más. Pero al hacerlo, tenemos que ir con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento verdadero, porque jamás alcanzaremos con nuestras fuerzas el poder pagarle todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Por último, podemos ver que el Señor establece una división entre la iglesia y el Estado. Jesús separa lo del César y lo de Dios. Ahí está cuando Él lo establece. Sus discípulos deberían ser al mismo tiempo ciudadanos del reino de Cristo, pero también ciudadanos del reino de este mundo. Siguiendo las directrices que hemos considerado más arriba, esta advertencia del Señor debería haber servido para no unir a la iglesia con el Estado, jamás. Pero con el tiempo, el cristianismo se ha ido degenerando precisamente en esa dirección. Como les decía hace un rato, incluso algunos han dejado el ministerio, han dejado el pastorado para irse tras un cargo político. Es decir, bajaron de nivel. Bajaron de nivel. Y esto ha resultado demasiado dañino para las iglesias. Muy dañino. El Señor había respondido a ambos grupos, a los fariseos, a los herodianos. Había denunciado la santurronería de los fariseos
y les había dicho que no debían rehusar pagar los tributos a César. Pero al mismo tiempo había condenado también la mundanalidad de los herodianos, que no daban a Dios lo que le pertenecía, porque estaban los herodianos y ellos no daban a Dios lo que le pertenecía. Y dice que se maravillaron todos. Con esa frase termina. ¿Sí? Con esa frase termina. Hace algún tiempo atrás había, dice, un joven abogado muy brillante, que había sido criado como un pagano y él no quería saber nada del cristianismo. Un día, por una de esas casualidades, alguien le había regalado un Nuevo Testamento. Y cuando llega a este pasaje de Marcos, como que le parece interesante al leer la pregunta, y dijo, a ver, vamos a ver qué contestó. O sea, este es un problema bien serio. Era un abogado brillante. ¿Qué pregunta tan tremenda? Y cuando él narra, dice que comenzó a leerlo más rápido para ver, porque él quería leer tan deprisa para enterarse cómo Jesús saldría de esta situación. Cuando encontró, ante todo el impacto producido por lo que Jesús había hecho, se quedó sorprendido y dejó allí un Nuevo Testamento a un lado y se dijo a sí mismo, esa sabiduría sí que es sorprendente. Nadie pudo haberlo hecho mejor que él. Ojo, estoy hablando de un mundano. Este muchacho, al igual que todos los que protagonizaron el final de esto, dice, se maravillaban de él. Lo que no quiere decir es que estuvieran dispuestos a seguir las enseñanzas del maestro. Se maravillaban, pero hasta ahí quedaba todo. Hasta ahí era. No avanzaban más. Pero entonces la reflexión es que nosotros no nos quedemos solamente impresionados por la sabiduría de Dios, sino que nosotros podamos poner por obra cada enseñanza que Dios nos da a nosotros. Porque de nada sí sirve decir, wow, qué tremendo, mira Jesús lo que hizo, cómo respondió, y te quedas asombrado y bobo, wow. Pero no te quieres someter a la palabra de Dios. Su sabiduría es extraordinario y lo reconocemos, pero nuestra obediencia a Dios es la que a Él le agrada y hace que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, no olvidándonos jamás dar al César lo que es del César. Hay cosas que pertenecen por derecho al César, al Estado, así que hay que dárselas. Pero hay otras acerca de nosotros que solamente le pertenecen a Dios y a Él tenemos que dárselas. La autoridad la autoridad humana está limitada en su alcance. Pero el que tiene la última palabra y definitiva, y que tiene que ver con esa área espiritual de la vida, esa le pertenece solamente a Dios y no al hombre. Dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que a Él le corresponde. ¿Qué te falta entregarle a Dios? Tal vez ya diste a César lo que es del César, pero ¿qué de Dios? Tal vez tu carácter te falta entregarle a Dios. Tal vez tus pasiones desordenadas te tienes que entregarle a Dios. Tal vez tu falta de compromiso. Hay que darle a Dios lo que a Él le pertenece. Tal vez tu rebeldía. Tienes que darle, Señor. Aquí yo te entrego. Tal vez tu apatía en muchas cosas. Tal vez tu displicencia en que vengo hoy día, pero de aquí el próximo mes, quién sabe cuando tenga tiempo. Es displicencia. Tal vez tu falta de compromiso. Ya le dices a César lo que es de César. Pero ¿qué de esa parte de darle a Dios lo que es de Dios? ¿Se dan cuenta? No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la parte espiritual y más valiosa y más importante que el ser humano. Recordando siempre
que hay que dar a César lo que es del César, pero sobre todo a Dios lo que es de Dios. Porque si tú no le has dado a Dios lo que a Él le pertenece, hoy es un buen momento para poder rendirte y decirle: yo me rindo a Él, quiero darle todo lo que le pertenece.